Conectarnos con Germán García en Nicaragua. Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nicaragua mantiene la normalidad hasta el momento y las actividades todavía se mantienen como normalmente se mantenían antes de esta emergencia sanitaria a nivel mundial. Saludos, saludos, un gusto saludarles acá desde Managua. Sí, la situación acá es un poco diferente, da la impresión que se vive un mundo paralelo en relación a los demás países de Centroamérica y del mundo. Hasta el momento, las medidas que se han tomado han sido más bien a nivel individual o de alguna empresa que tienen la capacidad de mandar a sus empleados a trabajar desde su casa. Es el caso, en el ejemplo, bueno, yo trabajo en el diario La Prensa y estoy trabajando desde mi casa. Entonces, muchas empresas están haciendo ese tipo de cosas, pero a nivel estatal no existe una campaña o no existen medidas que se tomen para hacerle frente a esta situación porque está agobiando al mundo. Claro, Germán, se había hablado mucho de críticas hacia el gobierno de Daniel Ortega porque no estaba tomando las medidas necesarias. La oposición decía no, que no estaba tomando las medidas necesarias para contener el virus. ¿Cómo avanza este tema y estas críticas? Bueno, para que tengan una idea, todavía no se le ha visto al presidente, ni siquiera a la vicepresidenta. La única manera que acá se conocen los casos, porque solamente el Estado puede hacerlo oficial, el MINSA, que es el Ministerio de Salud, es cuando el presidente ha desaparecido por completo y la vicepresidenta llama a un canal oficialista, que es el Canal 4, y ella anuncia los casos y a veces el MINSA hace una que otra conferencia, en la cual solamente pueden ir medios oficialistas. Por ejemplo, periodistas independientes no pueden asistir a esa conferencia, es prohibido hacer preguntas. Entonces la situación se vive con mucho hermetismo porque hay una falta de información increíble. Estuve escuchando lo que mencionaba del caso de Estelí, se conoce no por el asunto estatal, sino que se conoce porque medios periodísticos han tratado de llevar información. Así se ha manejado la situación en Nicaragua. Entonces el problema es cuando el líder o las cabezas, los que están a cargo del país, no afrontan pues la realidad como se debe, entonces crea un poco de incertidumbre en la población, que es lo que se está viviendo en la actualidad. Claro, ahora sabemos que hay una coalición opositora en Nicaragua que ha denunciado al gobierno de Nicaragua ante la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud de la OPS por no adoptar medidas frente a la pandemia del COVID-19. ¿Realmente no se está tomando ninguna medida en contra del COVID-19 o sí hay medidas pero son muy leves? Creo que hay medidas, pero extremadamente, prácticamente es como que no existan, porque la invitación que hace a nivel estatal es que la gente salga a las calles, es que la gente salga a las playas. Es más, hubo un plan, ya hace una semana implementaron el plan verano, en la cual le adelantaron el salario a los empleados públicos para que disfruten del verano, porque se acerca la Semana Santa y toda esa situación. Los eventos deportivos acá en Nicaragua, la mayoría los rige el gobierno, pues son como de alguna manera los deportistas se convierten en empleados públicos y la invitación que hace el gobierno es que se mantengan estos eventos deportivos. Que en Nicaragua el primer deporte es el béisbol y se juega en 18 departamentos. Cada departamento tiene su equipo y se está jugando sin ningún problema. Entonces el nivel del fútbol también, aunque el fútbol acaba recientemente cerró los estadios, solamente se van a jugar a puerta cerrada. Y en el caso de otro deporte como el boxeo, hace 2 días presentaron la Copa Alexis Argüello, que es una copa de boxeo que se juega en todo el país. Entonces, a nivel estatal hay una política que se siga con normalidad la situación. Claro, en este momento incluso sabíamos de jugadores de la Liga de Fútbol de Nicaragua que ya estaban dejando Nicaragua por el tema del temor al coronavirus. Sí, ese es un muchacho, un jugador del Diriangén, que lo que pasa es que el Diriangén tiene un convenio con el Saprissa y el Saprissa cede jugadores a equipos nicaragüenses, en este caso al Diriangén. Entonces él estaba asustado porque los jugadores del Diriangén son los únicos que se han opuesto y la directiva del Diriangén a no seguir jugando el torneo por el asunto del coronavirus. Es más, en un partido que fue el fin de semana anterior, el Diriangén salió con tapaboca. Entonces fue una imagen que le dio vuelta al mundo porque en señal de protesta que no deberían de jugar, ellos salieron a jugar al campo de esa manera. Terminaron ganando el partido 2-0 y quedó marcada, dejaron una pauta de la protesta que no se debería jugar con normalidad como está pasando aquí en Nicaragua. Claro, calles coloniales completamente vacías, ¿no? Pero porque a pesar de que el gobierno nicaragüense quería mantener el flujo de turistas, las aerolíneas de nuestra región ya han suspendido operaciones. ¿Qué tan grave es el golpe para el turismo de Nicaragua en este momento en cuanto al tema económico? Va a ser catastrófico, según las proyecciones que hacen los analistas, la gente que sabe acá, es que el problema en Nicaragua es que ya se vivió una crisis desde el 2018, una crisis sociopolítica. Según Funide, que es una de las empresas que hace este tipo de proyecciones económicas, para este año se habían perdido 237.000 empleos. 237.000 empleos. Y para el año pasado, y para este año 2020 iba a crecer un 10%, porque la situación ya era trágica.
pues la situación política, mientras no había una salida política, la economía se iba a seguir derrumbando. Entonces, ahora se suma lo del coronavirus y yo creo, y muchos analistas han mencionado eso y yo comparo tal vez ese detalle, es que el gobierno está tomando estas medidas porque si se cierra como El Salvador o se cierra como Guatemala y como la mayoría de países responsables, los terminaría de hundir económicamente. Su aliado Venezuela, Cuba, ya cerraron prácticamente tal frontera, han decretado cuarentena, pero en Nicaragua no. Entonces, porque según la gente que conoce más este detalle a profundidad económico, cree de que un cierre así terminaría de hundir al gobierno y a la economía nicaragüense, que ya es totalmente paupérrima. Claro, Germán, pero si Nicaragua no cierra sus fronteras y Nicaragua se vuelve una bomba de tiempo, los países vecinos van a cerrar sus fronteras con Nicaragua. ¿Ese es un temor de los nicaragüenses de que pueda ocurrir este extremo? Sí. Casualmente, ayer en horas del mediodía estaba viendo unas declaraciones de uno de los médicos, instituciones privadas que están saliendo al frente, están exigiendo al gobierno que revele más información porque los médicos privados dudan de que sea una realidad, que solo en Nicaragua existan 2 casos, cuando aquí hay frontera abierta. Si usted viene de China puede entrar sin ningún problema, si usted viene de cualquier parte del mundo entra a Nicaragua sin ningún problema. Estaban mencionando que revelaran una parte las cifras reales o que no ocultaran información. Y lo otro que me parecía interesante es que Nicaragua se podría convertir en una plaga para los demás países centroamericanos, porque mientras los demás países estén saliendo de esta situación, Nicaragua va a estar hundida. Entonces, como usted decía, podrían cerrar fronteras, podrían prohibir el ingreso de nicaragüenses en otras partes del mundo. Entonces, eso lo mencionaba esta gente que sabe, entonces que podríamos convertirnos en eso, en una bomba de tiempo, no solo para nosotros mismos, sino que para los demás países de la región. Claro. Germán, ¿cómo se encuentra el sistema de salud allá en Nicaragua? ¿Están preparados para enfrentar una emergencia sanitaria y un pico de infecciones? La Unidad Médica Nicaragüense mencionó un detalle que el año pasado Nicaragua colapsó con el dengue. Sí, el dengue, que es una situación que lo vivimos todos los años, y colapsó. Y Confidencial, que es un periódico también independiente digital, sacó un reportaje sobre que en Nicaragua solo habían 160 camillas para colocar a la gente respiradores, para la gente que tenga situaciones de crisis. Pero eso ya se están utilizando en gente con neumonía, en pacientes que tienen otras dificultades. Entonces ahí podríamos graficar un poco cómo está nuestro sistema de salud, aunque a nivel estatal se maneja que Nicaragua tiene 19 hospitales, que todos están preparados para para combatir esta epidemia. También se maneja a nivel estatal y eso preocupa porque a veces rían un poco de mentira el asunto de que Cuba va a traer la vacuna. Entonces a la gente, como hay mucha desinformación, y hay que recordar que Nicaragua tiene, como muchos países de Latinoamérica, un grado educativo muy bajo, entonces tratan de ocultar de esa manera, haciendo campañas que no terminan siendo totalmente real porque venden una imagen que es falsa, que es un paralelismo de lo que se vive realmente en el país. Perfecto. Germán, un saludo hasta Nicaragua. Estaremos hablando más adelante para dar seguimiento también de la realidad que ustedes como nicaragüenses están viviendo allá en su país. Muchas gracias. Ok, gracias, a la orden. Germán García, periodista nicaragüense, con nosotros platicando en este recorrido mundial que estamos haciendo a esta hora en el mundo, gracias a Claro. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Estamos en directo a través de la red 106.1, nuestras frecuencias a nivel nacional y a través también de la red televisión.